Entre los años 1830 y 1857, en Cuba no hubo ningún cuerpo masónico regular o irregular establecido, pues el movimiento liberal en la península no autorizó la actuación de cuerpos masónicos. Para la década del 30, el gobierno liberal disminuyó las sanciones por el delito de francmasonería. Sin embargo, en el Código Penal siguió existiendo ese cuerpo delictivo. Esta situación no invalidó la activa y permanente presencia de masones en la isla. También ocurrió la entrada de cubanos en instituciones masónicas extranjeras, en lo fundamental, de Estados Unidos, México y Francia. De igual manera, funcionaron varias sociedades secretas, cuyos objetivos eran la separación de la isla de España. Estas organizaciones políticas adoptaban formas de iniciación y estructuras masónicas, identificándose erróneamente con la institución. Algunas tenían un fin independentista, otras, un objetivo anexionista con respecto a Estados Unidos. Algunas de estas organizaciones se autotitularon logias, por la forma en que se organizaron y por exigir el requisito de iniciación. Durante el periodo de auge del movimiento anexionista, entre los años 1848 y 1855, aumentaron los grupos conspiradores que casi siempre asumían la forma organizativa de la masonería. En el año 1857, se establecieron las dos primeras logias, Fraternidad número 1 y Prudencia número 2, ambas en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, las cuales darían vida a las nuevas instituciones masónicas. En realidad no había ningún cuerpo masónico en la península. Como el objetivo de estas primeras logias fue, desde el principio, constituir una gran logia para la isla de Cuba, recurrieron a Albert Pike, gran comendador del Supremo Consejo del Sur de Estados Unidos para el rito escocés antiguo y aceptado. Como estaba estipulado que para crear una logia se necesitaba la existencia de por lo menos 3 talleres masónicos, el 18 de noviembre del año 1859 se creó la Logia San Andrés número 3, también en Santiago de Cuba. El 5 de diciembre de ese año se reunieron las 3 logias para constituir su cuerpo masónico rector, en cual llevó el nombre de Gran Logia de Colón. Con fecha anterior, el 26 de marzo del año 1859, el cubano de ascendencia francesa, André Cassard, residente en Estados Unidos, fue autorizado para crear los cargos, grados y cuerpos masónicos superiores del rito escocés en Cuba. En el mismo mes de diciembre de 1859, Cassard llegó desde Nueva York a Santiago de Cuba, y el 27 de ese mes, en el camarote del barco donde se encontraba, pues no se decidió desembarcar por estar condenado a muerte por las autoridades españolas, fundó el Supremo Consejo del Grado 33 para la isla de Cuba y el resto de las Antillas españolas. Este hecho resulta trascendente, porque de acuerdo con la documentación, la masonería de Colón tendría jurisdicción no solo sobre la mayor de las Antillas, sino también sobre Puerto Rico y, potencialmente, sobre Santo Domingo, es decir, sobre las Antillas de origen hispano. Si bien así quedaban constituidos los dos cuerpos masónicos para regir los distintos grados de la masonería de Colón, la irregularidad con que se había efectuado la fundación del Supremo Consejo creó, desde el inicio, una fuerte rivalidad de jurisdicción y autoridad entre este y la dirección de la Gran Logia. Tal vez por la influencia norteamericana, la masonería de Colón tuvo un rasgo del cual carecieron los posteriores cuerpos masónicos cubanos. Este fue su carácter marcadamente racista. En el año 1862, la masonería cubana quedó dividida al crearse una nueva institución, el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Su origen tuvo un carácter esencialmente patriótico, ético, y de reforma social. En él se gestó la Revolución Cubana de octubre de 1868. Su creador fue el médico, científico y distinguido intelectual Vicente Antonio de Castro y Bermúdez. Con autorización de Albert Pike, en cuyo cuerpo masónico norteamericano había regularizado sus grados, de Castro retornó a Cuba para revisar y regularizar la masonería cubana. Las tendencias en la institución cubana eran la creación de relaciones fraternales, pero no de dependencia. En el año 1861, acogido a la amnistía política dictada por el gobierno colonial, Vicente Antonio de Castro regresa a la isla.
De inmediato se traslada a la ciudad de Santiago de Cuba, donde residían los cuerpos masónicos rectores de las organizaciones de Colón. Los objetivos políticos del médico cubano se observan cuando decide retornar a La Habana y romper con la organización masónica establecida, para crear un nuevo cuerpo. La razón era que la dirección masónica de Colón, tanto en la Gran Logia como en el Supremo Consejo, estaba dominada por simpatizantes del poder colonial. El 28 de marzo de 1862, De Castro funda el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Desde entonces, y hasta el año 1868, la masonería cubana vive el enfrentamiento entre los dos cuerpos masónicos, en cuyo trasfondo estaba la cuestión política. Durante los años de 1862 a 1868, el Gran Oriente de Cuba y las Antillas fue creando logias en las principales ciudades y villas de la isla hasta tener una veintena en todo el país. De igual forma sustrajo de la obediencia de la masonería de Colón algunas logias. Ante la insubordinación de Vicente Antonio de Castro, las dos figuras que con mayor violencia lo atacaron fueron André Casart y Albert Pike. Las liturgias del Gran Oriente de Cuba y las Antillas eran esencialmente masónicas, pero ellas tenían numerosas observaciones, definiciones y análisis de carácter político. En él se iniciaron gran parte de quienes participaron en el movimiento revolucionario independentista del año 1868. La pléyade patriótica que inició la Guerra de Independencia era miembro del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. La dirigencia del cuerpo masónico regularmente constituido, la masonería de Colón, no solo se mantuvo alejado de todo el proceso conspirativo, sino que se manifestó abiertamente contrario al movimiento independentista. Los miembros del Gran Oriente de Cuba y las Antillas iniciados en la masonería e iniciadores de la revolución independentista, dedicaron su vida a la independencia de Cuba. El día en que estalla el movimiento revolucionario conocido como Grito de Majagua o Grito de Yara, el 10 de octubre del año 1868, se disolvía en La Habana el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Poco después, el 12 de mayo de 1869, moría su creador, Vicente Antonio de Castro. En Cuba, los masones independentistas, continuadores del Gran Oriente de Cuba y las Antillas, creaban logias en la Manigua, como fueron los casos de las logias Independencia, creada por el venerable presidente de la República de Cuba en armas, don Carlos Manuel de Céspedes, y las logias Tínima y la Camagüey. Muchas de las contraseñas mambisas fueron versiones de textos de las liturgias del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Al elaborarse la primera constitución cubana, la de Guaymaro en el año 1869, las concepciones laicas, sociales y políticas enarboladas por el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, se sellaron jurídicamente y dejarían una huella permanente en la historia de Cuba.